Este es el audio número 2, José de este lado. Bendiciones. Julio 12, 2024, 2:25 de la tarde en este momento. Dios le bendiga mucho. Cuando comencé el audio número 1, que le estoy haciendo un recuento histórico, no sé, quiero hablar sobre el pasado, sobre el presente y tal vez hable sobre el futuro. Pero realmente cuando me motivé a hacer el audio, había escuchado primeramente el audio de nuestro queridísimo Lucas Rosario, que lo envió hoy temprano en la mañana, me parece que fue. Un audio de 9 minutos, 33 segundos, sí. Donde él estaba hablando sobre el abogado, un audio que había enviado el abogado Gregorio el Antiguo, un abogado de los disidentes, de un grupito de los disidentes. Y escuchaba detenidamente el audio de nuestro primo Lucas Rosario. Un saludo, mi hermano, Dios te bendiga mucho. Tremendo audio, de verdad que sí. Y escuchaba su audio donde él cuestionaba, donde Gregorio el Antiguo decía que la familia había sido beneficiada por la sentencia que había sometido el Tribunal del Juicio de Fondo. Y destacaba a esta persona y decía que la familia, y también estaba haciendo unos puntos indicando que los que iban a apelar no eran familia o no pertenecían a la familia. Y Lucas tomó esos puntos básicos y clave, que yo también lo había notado cuando yo escuché el audio de ese señor. Por cierto, un muy malo abogado. Porque un abogado, aunque tenga que defender a culpable e inocente, que es lo normal, y ese es su trabajo, por lo menos debería tener 2 rayitas de conciencia humana y saber cuando está defendiendo una causa indefendible o cuando está acusando una causa en el cual la persona no es culpable, pero él lo está declarando culpable, o lo quiere condenar porque su trabajo es condenarlo. Por lo menos debe tener un poquito de conciencia y saber cuáles son los casos que elige. Si es un narcotraficante, ahí va a depender la conciencia, la educación. Yo no defiendo narcotraficantes. Hay abogados que yo conozco que no defienden narcotraficantes, aunque le paguen lo que le paguen. Conozco abogados que no defienden a pedófilos ni a asesinos, psicópatas, asesinos en serie, etcétera. O sea, no es que él no acepta, porque si él no acepta sin ver el caso, él está diciendo, ya lo está condenando, sin saber si es culpable o inocente. Él se involucra, si lo buscan, él se involucra, estudia el caso, lo analiza para ver si lo acepta. Si él ve evidencia de que sí hay mucha razón o mucha prueba de que la persona es inocente y él lo cree, él toma el caso. Si él ve con los hechos, un video, algo que incrimina irrefutablemente a la persona que se ve en el hecho, independientemente de sus intenciones en el momento, si él ve que fue realmente la persona culpable que mató, asesinó, violó, desmembró, lo que sea, esas personas no aceptan el caso. Entonces, hay toda clase de abogados en esta vida. Lamentablemente, con eso hay que vivir. Pero este señor hizo ese audio sin ningún tipo de criterio, simplemente hablar por hablar y hablar pluma de burro. Y me gustó el audio de Lucas Rosario, donde habló claro. Yo le voy a poner un par de cositas para ayudar al audio de Lucas, porque Lucas lo comenzaba a cuestionar y decía, pero ¿de cuál familia que usted está hablando? Si usted de apenas, de los 200 y pico que habían, 283, se redujo después a 200, después a 150, después a 100, porque se iban retirando, porque los creyentes, los que imputaban, cuando veían la realidad de lo que estaba sucediendo, entonces retiraban la demanda hacia la central, porque se dieron cuenta que lo usaron y lo engañaron con artimañas bajas.
Y al fin y al cabo se quedaron como 30 o 40, más o menos por ahí, de acusadores en contra del doctor Johnny Puerto Real, los que fueron a la fiscalía y pusieron la querella en el formulario estafa simple. 40, o sea, vamos a decir que son 40. 40. Y en la Central del Derecho están registrados casi 50,000 personas. O sea, ese 40 no representa, pero no representa ni una décima parte de 1%. Un 1% es una parte del 100%. Por ejemplo, para que me entiendan, el 1% de 100,000 son 1,000 personas. Esta heredad tiene registrado casi 50,000 personas. Y 50,000 es la mitad de 100,000. Por lo tanto, si 1,000 es el 1% de 100,000, entonces, si eso lo ponemos por la mitad, sería 50,000. Entonces, 50,000 herederos, el 1% de 50,000 herederos serían 500 herederos. 500 sería el 1%. Y si dividimos esos 500 en 10 pedazos iguales, en 10 pedazos, sería a 50. O sea, usted agarra el 1%, que son 500 personas, que es el 1% de 50,000, lo divide entre 10 pedazos iguales, daría a 50. Eso significa que el 0.1%, oiga, 0.1, le puedo poner un 0 también a la derecha para que lo entienda mejor. El 0.10%, ni siquiera es un 1%, ni siquiera es la mitad de un 1%, y ni siquiera es la mitad de un 1%, sino 0.10% representan 50 personas. Y ellos tienen apenas 40 que se quedaron ahí. O sea, 50 versus 50,000 no significa nada. Pero entonces, es tan descarado este abogado, como dice Lucas, que él dice que la sentencia fue favorable para la familia. Nosotros entenderíamos que él dijera familia, refiriéndose a la familia Rosario, si ellos fueran los 50,000 y nosotros, la verdadera familia, los que estamos de este lado, fuéramos los 50. Ahí lo entenderíamos. Dice, sí, él tiene razón, porque son 50,000 que ellos tienen. Pero hombre de Dios, abogadito, apenas 40 personas son los que se quedaron con ustedes. ¿Y cómo usted tiene la cachaza de decir que la sentencia fue favorable para la familia? Para 40 personas. Eso es la familia, donde hay más de casi 50,000 registros cuotalitis, uno por cada heredero. Y son más todavía, porque hay muchísimos que no se han registrado, que no han ido a la Central del Derecho, que a lo mejor están esperando que paguen, a ver si es verdad que van a pagar, y luego ellos se van a aparecer. Y estamos hablando que van a ser fácilmente 100,000 personas, 75,000, quién sabe cuánto heredero hay por ahí, de una herencia de 200 años. Y las veces que se ha reproducido cada persona con hijo y más hijo, tatarahijo y etcétera. La familia, 50 personas, barbarazo. Pero, mi querido Lucas, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudar a esa persona. Realmente, él quiso decir, no a la familia verdadera. Él no está hablando de la familia verdadera ni de la familia Rosario. Nosotros, los herederos, los que estamos a favor de nuestro abogado, más de 50,000, casi 50,000 personas de este lado, que ninguno fuimos a poner querella en contra ni del abogado ni de la Central del Derecho. Entonces, cuando ese señor Gregorio la Antigua se refiere a familia, entendemos que él se está refiriendo a la familia disidente,
ahí sí. La sentencia, según Gregorio el Antiguo, fue favorable para la familia disidente, no para la familia Rosario, para la familia disidente. Y en el caso de él específicamente, él debió hablar que el caso fue favorable para sus clientes, sin mencionar la palabra familia, porque el grupito que él representa, menos de 10 personas, y cuidado, no representa ni siquiera la familia. Entonces la palabra correcta que él debió utilizar es clientes de él. Y si quiere relacionarlo con una familia, entonces debería decir familias disidentes. Y lo aceptamos, yo lo acepto, sí, tienes razón. Recuerda que tú no puedes comparar casi 50,000 herederos versus 40, que era lo que estaban en la corte. Bien, pero sabemos que independientemente, aparte de ese grupito de 40, sí, hay más personas que son disidentes, ¿cierto? Que no fueron a poner, oye, ni siquiera el conglomerado de los disidentes, ni siquiera ellos fueron a ponerle la querella al doctor Johnny Portorreal Reyes, ni a atacar a la Central del Derecho. Ellos estaban así inconformes, la mayoría de los disidentes, vamos a decir 400 personas, 500 tal vez, un 0.5% del conglomerado total, 0.5, la mitad de un 1%, es lo que representa a la familia disidente. Menos de un 1%. Y ni siquiera el total de la familia disidente fue a ponerle la querella al doctor Johnny Portorreal Reyes, porque ellos no querían poner en riesgo tampoco su herencia. Estaban incómodos, quillados, molestos con el doctor, porque eso fue lo que le sembraron los famosos líderes. Le sembraron ese odio, ese malvivir hacia el doctor, pero aún así ellos no fueron. Y ninguno lo hemos visto rompiendo su contrato cuotality. Ninguno lo hemos visto yendo a la Central del Derecho, renunciando o desapoderando al abogado. No hemos visto a ninguno, ni a usted, señor Gregorio el Antiguo, porque usted está defendiendo una causa en los tribunales en contra del doctor Johnny Portorreal con su cliente y usted mismo también, si es heredero. Supongo que sí. Quizás tenga un contrato cuotality, tal vez sí, tal vez no estoy seguro. Pero vamos a suponer que sí. Usted es tan hipócrita y tan poco creíble que usted habla de este proceso como una estafa que estafó el doctor Johnny Portorreal Reyes, pero usted ni en ningún momento, usted es tan hipócrita que en ningún momento usted ha desapoderado o ha quemado o ha entregado su contrato cuotality que le dio la Central del Derecho a usted y a sus clientes. Ninguno, incluyéndolo usted, han ido a desapoderar al abogado y sin embargo están acusando al abogado. Esa es la hipocresía más grande y más descarada que no se ha visto, de un abogado acusando a otro abogado, pero es cliente de ese abogado porque no se atreve a desapoderarlo, porque si no se atreve a desapoderarlo es porque usted cree en la herencia. Y si usted cree en la herencia, ¿por qué entonces quiere irse en contra del abogado que encontró esa herencia? Y en contra de una sentencia que habla de que esta herencia es inexistente. Usted o es un hipócrita, o es un idiota, o no sabe en lo que se metió, o no es familia nada, o no sé ni qué otro calificativo ponerle, porque que no tiene lógica lo que usted está haciendo. Ni usted ni su cliente tiene lógica. Y estoy hablando solamente de usted, sin mencionar a los otros, que también están en el mismo caso suyo, en el mismo renglón,
ni desapoderan al abogado, ni rompen su contrato con Totality, ni lo queman. Pero sin embargo, quieren estar en contra del abogado que le firmó el contrato con Totality. Pero es una contradicción, una idiotez. Y algo que solamente en personas hipócritas, falsantes, irresponsables, se ve un acto así. Si yo, personalmente yo, estuviese en contra del doctor y creyera que esto es una estafa, lo primero que yo hubiese hecho, desapoderarlo, porque no creo que esto existe. Si fuera yo usted, y yo creyera dentro de mi corazón que esto no existe, que esto fue una mentira, que esto, yo lo primero que hago es desapoderarlo. No quiero tener ningún tipo de relación con la Central del Derecho. Lo desapodero, rompo mi contrato y armo el pleito que tengo que armar. Pero usted no hace eso, ni ninguno de sus clientes hacen eso, ni los demás abogados de la familia disidente hacen eso, y ni sus clientes, ni nadie lo hace. Ni los otros 300, 400 que quedan por ahí todavía que apoyan a los disidentes. Ninguno rompe su contrato ni desapoderan al abogado. Pero sin embargo quieren decir que esto es una estafa, que esto no existe, que el abogado esto, que el abogado aquello. Pero si el abogado no sirve para ustedes, ¿por qué tienen un contrato con Totality firmado por él? Porque él no sirve. Él representa todo lo negativo, todo lo falso, todo lo malo para ustedes. Entonces, ¿por qué tienen un contrato firmado por ese señor que ustedes llaman falsante, ladrón, malversador, etcétera, etcétera? ¿Por qué tienen un contrato con él? Entreguen ese contrato, rómpanlo, quémenlo, y entonces su lucha parecerá creíble. Pero no lo hacen. Ninguno se atreven a hacerlo. Entonces, lo que son es una balsa de hipócritas. Así mismo. Lo dejo hasta ahí, Lucas. Buen audio, mi hermano. Bendiciones. Dios te bendiga mucho. Este es el audio número 2, Josué, de este lado.